Naruto, después de haber matado a Susanoo con una sonrisa macabra, mueve su mano en haciendo una seña haciendo que se abra un portal, entrando lentamente a este mientras esa sonrisa escalofriante no se iba de su rostro. Al entrar al portal del otro lado se podía observar el reino de Amaterasu, la diosa del sol, era un lugar de luz cegadora y calor abrumador. Campos dorados se extendían hasta el horizonte, bañados en un resplandor eterno, pero al llegar Naruto, la luz se volvió febril, como si la diosa canalizara todo su poder. Los templos de cristal y oro relucían, una afrenta para Naruto. Naruto emergió del portal, sus botas de obsidiana aterrizando sin sonido. Levantó la vista y vio a Amaterasu flotando sobre un altar de puro cristal solar, su figura resplandeciente, su cabello una cascada de luz, sus ojos ardientes como dos soles. Un aura de poder vasto y tensamente preparado la rodeaba. Detrás, un ejército de guardianes solares y espíritus de fuego se extendía, listos para defender a su diosa. Así que has vuelto, abominación infernal, tronó Amaterasu. Pero aquí, en mi dominio de luz, tu oscuridad no tiene poder. Naruto sonrió cruelmente. Tu luz es una farsa, Amaterasu. Una ilusión de pureza. Y tu poder es solo una débil brisa comparado con la tormenta que te espera. Amaterasu no esperó. Levantó sus manos, y del suelo surgieron pilares de fuego solar que intentaron incinerar a Naruto. Los guardianes solares se lanzaron, sus armas ardientes. Naruto desató un torrente de llamas negras que devoraron la luz y el fuego de los guardianes. La energía solar se retorció y se extinguió, y los seres de luz gritaron mientras se convertían en ceniza. Amaterasu arremetió con rayos de luz divina, pero Naruto se movía con velocidad demoníaca. No solo desvió los rayos con sus barreras de oscuridad, sino que éstas comenzaron a absorber la energía lumínica, transformándola en una sustancia oscura. Con su espada de obsidiana, Naruto contraatacó, lanzando ondas de energía oscura que corroían el reino. Los cielos se oscurecieron a medida que su poder crecía. El sol mismo parecía temblar. La furiosa diosa invocó su espejo sagrado de Yata, dirigiéndolo hacia Naruto para desatar una supernova en miniatura. Naruto no esquivó. Extendió sus manos, y la energía de la explosión solar se estrelló contra una barrera de sombras vivientes. Las sombras no solo resistieron el poder inmenso, sino que comenzaron a absorber la luz a una velocidad aterradora, transformándola en energía oscura. El espejo de Amaterasu comenzó a resquebrajarse. Imposible. Gritó Amaterasu. Ningún poder mortal puede hacer esto. Ya no soy mortal, diosa, dijo Naruto. Soy el juicio final para tu arrogancia. Soy la oscuridad que se negó a ser extinguida. Mientras el espejo se hacía añicos, Naruto liberó la energía absorbida de vuelta a Amaterasu, pero ahora era una explosión de oscuridad corruptora. La diosa gritó mientras la energía maligna la golpeaba, quemando su luz y manchando su forma pura. Cayó al suelo, sus brillos atenuándose, su cuerpo resplandeciente ahora empañado, débil y grotescamente manchado por las sombras. La luz que había sido su esencia se desvanecía en el ambiente, dejando el reino de Amaterasu en una penumbra fría y desoladora. Naruto se acercó lentamente. Sufriste, por tu propia luz, Amaterasu, siseó Naruto. Tu vanidad, tu creencia en tu propia invulnerabilidad. Te hizo ciega ante la verdad. Ahora, verás la oscuridad que tu luz no pudo alcanzar. Amaterasu lo miró con miedo. Por favor, misericordia, Naruto se rió. ¿Misericordia, la misma que me mostraste cuando me arrojaron al abismo? No existe la misericordia para los traidores y los ciegos. Con su espada infernal, Naruto comenzó el castigo. No quería una muerte rápida para la diosa. Cortó sus extremidades con precisión, observando cómo la luz divina brotaba de sus heridas, para luego ser absorbida por el suelo corrupto. Los gritos de Amaterasu, que alguna vez fueron melodiosos, ahora eran lamentos desgarradores. La desmembró pieza por pieza, utilizando sus poderes oscuros para mantenerla viva, prolongando su agonía. Finalmente, con Amaterasu reducida a un torso inerte, Naruto se inclinó. Esto es solo el comienzo, diosa del sol. Tus hermanos y hermanas esperarán su turno. Y el infierno los devorará a todos. Con un último acto de crueldad, Naruto invocó una prisión de sombras que se cerró alrededor de lo que quedaba de Amaterasu, para encapsular su agonía eterna. La esfera oscura pulsó con el dolor de la diosa, y Naruto la arrojó a un rincón del reino, donde quedaría como un recordatorio eterno de su poder. El asalto a Tsukuyomi. Mientras Naruto terminaba su obra con Amaterasu, el reino de Tsukuyomi, el dios de la luna, un lugar de sombras plateadas y quietud etérea, se volvió pesado, cargado de la energía corruptora del infierno.
La aparición de Naruto fue un choque violento con la serenidad del lugar. Ryuko ya había desatado hordas de demonios menores, quienes se precipitaban sobre los sirvientes lunares, convirtiendo el reino de paz en un campo de batalla caótico. Mientras sus demonios diezmaban a los sirvientes, Naruto avanzó hacia el palacio de cristal de Tsukuyomi. El dios de la luna emergió, su figura esbelta, su piel pálida, sus ojos profundos y melancólicos, pero con una pizca de tensión. Había sentido la caída de Amaterasu y la cercanía de Ryuko. «Así que eres tú», dijo Tsukuyomi. «Has derrotado a mi hermana. Tu poder es formidable. No te subestimaré. Tu cautela me aburre, dios de la luna», Naruto respondió. «Te mostraré lo que es la verdadera oscuridad. No la vacía y pasiva oscuridad de la luna, sino la quemante y devoradora oscuridad del infierno». Tsukuyomi invocó rayos lunares afilados y creó ilusiones perfectas de sí mismo. Pero la mente de Naruto era impenetrable. Las ilusiones se desvanecieron al contacto con su aura de corrupción, y los rayos lunares se disiparon. Naruto lanzó una onda de desorientación infernal que golpeó a Tsukuyomi, sus ojos llenos de confusión y terror. Naruto se materializó detrás de él. «Eres débil, Tsukuyomi. Tu paz es una ilusión. Y tu engaño no me detendrá». Tsukuyomi intentó contraatacar, pero Naruto fue más rápido. Su espada se hundió en el hombro del dios. La sangre divina brotó, un líquido iridiscente. «Eres una aberración», exclamó Tsukuyomi. «Me crearon ustedes», rugió Naruto. «Yo soy la consecuencia de su crueldad. Y ahora, cosecharán lo que sembraron». La batalla se convirtió en una cacería. Tsukuyomi, debilitado, intentó escapar, pero Naruto desató sus cadenas de sombras vivientes, arrastrándolo de nuevo al suelo. La luna en el cielo comenzó a menguar, su luz se opacó. Naruto se acercó al dios caído. «Ahora, dios de la noche. Siente la verdadera oscuridad. No la fría y pasiva oscuridad de la luna, sino la quemante y devoradora oscuridad del infierno que te consumirá». Con cada manipulación de su poder infernal, retorcía la esencia misma de Tsukuyomi, haciendo que su cuerpo se volviera translúcido y luego opaco. Los gritos de Tsukuyomi comenzaron, débiles al principio, luego aumentando. Naruto le arrancó los ojos, luego los incrustó en su propia carne, otorgándose una visión que iba más allá de la percepción mortal. Tsukuyomi gritó, un sonido que reverberó por el reino lunar. Luego, con sus garras oscuras, Naruto comenzó a desgarrar el cuerpo etéreo del dios, disfrutando de cada desgarro, cada estallido de energía lunar que escapaba. La sangre plateada goteaba sobre el suelo, solidificándose en cristales corruptos. Desgarró el corazón de Tsukuyomi, aún latiendo débilmente, y lo aplastó en su puño, sintiendo como el poder lunar se derramaba en su propio ser, fusionándose con la oscuridad infernal. Finalmente, no quedó más que un suspiro de energía lunar, un eco de la existencia de Tsukuyomi, que Naruto absorbió por completo, borrándolo de la existencia. El reino de la luna se sumió en una oscuridad total. La luna misma desapareció del cielo, dejando solo un vacío. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración de Naruto y el sutil zumbido de Ryuko a su lado, quien se había reunido con él tras la caída de Tsukuyomi. El enfrentamiento final. La ira del infierno contra la diosa suprema, el aire del reino celestial, antes puro y etéreo, se volvió pesado, cargado con la miasma del odio y la oscuridad. Naruto, ahora una figura imponente y aterradora, caminaba por los senderos de luz y cristal, cada paso resonando con la antítesis de la paz que el lugar representaba. A su lado, la sombra espectral de Ryuko se agitaba. A medida que Naruto se acercaba al corazón del reino celestial, el paisaje idílico comenzó a retorcerse. Los árboles de luz se marchitaban, el cristal sagrado se agrietaba, y la melodía armoniosa del lugar se transformaba en un coro disonante de lamentos. La misma esencia del cielo parecía gritar en agonía. En el centro del reino, en una vasta extensión de éter puro, flotaba Kamisama. Su figura, antes un faro de serena belleza, ahora irradiaba una luz intensa y defensiva. No estaba sola. Detrás de ella, miles de serafines de alas iridiscentes, querubines resplandecientes y ángeles guerreros se materializaron, sus ojos llenos de una devoción férrea. El aire crepitaba con energía divina, un muro de luz y fe. «Naruto Uzumaki», resonó la voz de Kamisama, ya no un susurro dulce, sino un trueno cargado de dolor y, por primera vez, una profunda tristeza. Sus ojos, que todo lo veían, se fijaron en la figura demoníaca que una vez fue el niño que ella había juzgado. «Tu presencia profana este reino. Has derramado sangre de dioses, has masacrado a mis hijos. ¿Por qué esta ira incesante?» La risa de Naruto fue un sonido hueco y cortante.
Kami-sama. ¿Aún te atreves a preguntar? Tú, la que se negó a verme, la que me arrojó al abismo. Tú, que permitiste que la injusticia me consumiera. Mi ira no es incesante, es justificada. Extendió una mano, y el aire puro se oscureció, formando una espada de sombras vivientes. He venido a cobrar mi deuda, Kami-sama. Una deuda forjada en el dolor, la traición y el abandono. Hoy, la pureza del cielo se manchará con el castigo del infierno. Kami-sama cerró los ojos por un instante, y una profunda tristeza cruzó su rostro. No hay retorno para ti, Naruto. Tu alma se ha vuelto una con la oscuridad. Abrió los ojos, y su expresión se endureció. Si insistes en este camino de destrucción, me veré obligada a extinguirte. Con un gesto de sus manos, el propio reino celestial pareció vibrar. Miles de rayos de luz pura se dispararon desde el firmamento, buscando incinerar a Naruto. Al mismo tiempo, los ejércitos celestiales se lanzaron al ataque, sus armas divinas brillando. Pero Naruto ya no era el mismo. Desató un torrente de llamas abisales que devoraron los rayos de luz, transformando la energía divina en ceniza corrupta. Su aura de corrupción se expandió, envolviendo a los ángeles guerreros, quienes gritaron mientras sus formas de luz se desintegraban. La batalla fue de proporciones cósmicas. Naruto se movía como una pesadilla viviente, su espada infernal cortaba a través de la luz con eficacia brutal. Cada golpe era una herida en la realidad, cada grito de un ángel caído una nota en la sinfonía de su venganza. Las armonías celestiales se distorsionaron en cacofonías de dolor, los cielos se oscurecieron a medida que su poder crecía, y la luz de Kami-sama misma pareció parpadear. Kami-sama, con una mirada de profunda angustia, se vio obligada a intervenir. Levantó sus manos y, de su ser, brotó un pilar de luz divina tan puro e intenso que hizo palidecer el sol. Era la esencia misma de la creación. Naruto se rió. La misma luz que me negó. Es hora de que sientas el dolor de tu propia arrogancia, Kami-sama. En lugar de esquivar, Naruto extendió sus manos, y la energía divina se estrelló contra una barrera de sombras vivientes. Las sombras no solo resistieron, sino que comenzaron a absorber la luz a una velocidad aterradora, transformándola en una energía oscura y malevolente. La distorsionaban, la retorcían y la usaban para alimentar su propia corruptela. El rostro de Kami-sama se contrajo en horror. Imposible. Ningún poder creado puede corromper la esencia misma de la creación. Tú no me creaste, Kami-sama, Shiseo Naruto. Tú me juzgaste. Y ahora, cosecharás el fruto de tu juicio. Mientras la luz de Kami-sama era devorada, la diosa suprema comenzó a sentir un dolor inimaginable, una agonía existencial. Su forma resplandeciente comenzó a atenuarse, su cuerpo divino se empañaba, y el brillo de su reino se desvanecía. Los jardines se marchitaron, las cascadas de luz se secaron, y las montañas de cristal se hicieron añicos. Naruto se acercó lentamente, su mirada fría. Me arrojaste al infierno, Kami-sama. Me condenaste por una oscuridad que se me impuso. Ahora, sentirás la verdadera oscuridad. No la ausencia de luz, sino la presencia de la desesperación. Kami-sama lo miró con terror y lágrimas de luz. Naruto, por favor, no, Naruto se rió. No hay misericordia en el infierno, Kami-sama. Ni la hubo para mí. Ni la habrá para ti. Con su espada infernal, Naruto no buscó una muerte rápida. Quería que Kami-sama sintiera cada segundo de su existencia eterna convertida en un milenio de tormento. Cortó sus alas de luz, observando cómo la energía divina se derramaba y era absorbida por el suelo corrupto. Los gritos de Kami-sama, que una vez fueron la melodía del universo, ahora eran lamentos desgarradores. La desmembró pieza por pieza, utilizando sus poderes oscuros para mantenerla viva, prolongando su sufrimiento. Finalmente, con Kami-sama reducida a una esencia agonizante, Naruto se inclinó. Esto es solo el comienzo, diosa suprema. Ahora, serás un recordatorio eterno de mi venganza. Un faro de tu propia injusticia. Con un último acto de crueldad, Naruto invocó una prisión de sombras cósmicas que se cerró alrededor de lo que quedaba de Kami-sama, no para matarla, sino para encapsular su agonía eterna. Dentro de esta prisión, Kami-sama estaría condenada a sentir su esencia desvanecerse sin fin, atrapada en un tormento que iría más allá del tiempo y el espacio. La esfera oscura se elevó, pulsando con el dolor de la diosa, y Naruto la arrojó a un rincón del universo, donde quedaría como un recordatorio eterno de su poder y la caída de la divinidad. El reino celestial, una vez un bastión de luz y paz, ahora era un páramo desolado, cubierto de sombras y corrupción. El silencio que siguió fue absoluto, un testamento a la victoria del Señor del Infierno.
Naruto levantó la vista hacia el vacío donde Kamisama había estado. El panteón japonés había sido desmantelado, sus dioses habían caído, y el poder supremo había sido humillado y condenado. La venganza estaba completa, al menos por ahora. Pero el señor del infierno sabía que su camino de destrucción no había terminado. El aire de Konoha, vibrante con la vida cotidiana de una aldea ninja, de repente se volvió denso y frío. Una sombra creció en el corazón del cielo azul, y una fisura carmesí se abrió sobre el monumento de los Hokages. De su interior, emergió una figura que, para los habitantes, era la materialización de sus peores pesadillas, una blasfemia andante contra la luz. Era Naruto, pero no el niño ruidoso y molesto que habían ignorado, sino el señor del infierno, su silueta imponente, sus ojos rojos, brillantes con una sed inagotable de venganza que devoraba la poca humanidad que le quedaba. A su lado, la forma etérea de Ryugu se cernía, un eco de su propia malicia, un espectro de la corrupción primigenia. El silencio aterrador que siguió fue el primer presagio, un aliento helado que presagiaba el horror. Luego, el grito. Un grito desgarrador de una mujer que había sido la primera en mirar directamente a los ojos del ser que una vez fue el contenedor del zorro. Ese grito rompió el encanto y desató el pánico. Las calles se llenaron de un caos ensordecedor, una cacofonía de terror que se extendía como una plaga. Desde la cima del monumento, Naruto observó la aldea que se extendía a sus pies, un laberinto de tejados y vidas que él había jurado proteger. Una sonrisa cruel y carente de vida se extendió por su rostro. Konoha, murmuró, su voz amplificada por un poder arcano, resonando por cada rincón de la aldea como el anuncio de una condena, la sentencia de un juez implacable. El lugar que me traicionó. El lugar que me despreció. El lugar que sembró su propia destrucción. Los ninjas de guardia, alertados por el caos, se movilizaron con la velocidad del rayo, como moscas atraídas por la muerte. Decenas de Chunin y Chunin aparecieron en los tejados, sus kunai en mano, sus rostros tensos, una mezcla de miedo y el profundo asco. Habían sentido la energía anómala, pero nada los preparaba para la visión de Naruto, la encarnación de su mayor temor. Es el Kyuubi. Se ha liberado. La voz de Kakashi Atake, ahora el sexto Hokage, resonó con autoridad, aunque sus ojos plateados revelaban una mezcla de temor y una profunda aversión. Para él, Naruto siempre había sido una carga, un arma de doble filo que debía ser controlada, un riesgo constante. Deténganlo. Es una amenaza clase S. La criatura se ha desatado. En su voz, se filtraba la vieja frustración, el desdén por el arma que ahora se había vuelto contra ellos, confirmando sus peores sospechas. El señor del infierno se rió, un sonido hueco y desprovisto de humanidad, que hizo que la sangre se helara en las venas. Tú, Kakashi. Siempre tan preocupado por las reglas, por el control. Nunca viste la oscuridad que crearon. Nunca viste lo que me hicieron. Me trataron como una bestia, me encerraron, me usaron, y ahora me llaman amenaza porque su arma se ha vuelto contra ustedes. Sus ojos rojos se clavaron en Kakashi, llenos de un rencor milenario, un abismo de odio puro. Sin una palabra más, Naruto levantó una mano. Del cielo, una lluvia de llamas negras comenzó a caer, no como el fuego que conocían, sino como una sustancia corrosiva que devoraba todo a su paso, un fuego que no purificaba, sino que manchaba. Las casas de madera se retorcieron y se convirtieron en cenizas al contacto, las defensas de la aldea se disolvieron en humo. Los gritos de la gente se intensificaron, mezclándose con el rugido de la destrucción, el sonido del fin. La desesperación se apoderó de los habitantes, un manto pesado de terror helado. Evacúen. A los refugios. Kakashi gritó, intentando organizar la defensa, pero el caos era abrumador, una marea de miedo y muerte que arrasaba con toda lógica. Naruto descendió del monumento con la lentitud deliberada de un depredador, cada paso una profanación. Su figura se movía entre el fuego y las sombras, inalcanzable, una pesadilla materializada. El aire a su alrededor vibraba con un poder tan inmenso que hacía temblar el suelo, resonando con el latido de un corazón infernal. Su objetivo no era una aniquilación rápida, sino una lección lenta y agonizante, una tortura prolongada para el alma de Konoha. Shikamaru Nara, con su mente aguda, intentó un movimiento de pinza con su jutsu de posesión de sombra, buscando inmovilizar a Naruto. Las sombras de Shikamaru se extendieron como serpientes, buscando aferrarse a la figura de Naruto. Pero en el momento en que se acercaron, el aura oscura del Señor del Infierno pulsó, y el jutsu de posesión de sombra se disolvió en el aire, sus partículas de chakra negro desvaneciéndose como humo que se disuelve en la nada. Shikamaru retrocedió, sus ojos abiertos por el shock, el sudor frío perlaba su frente.
La táctica que siempre funcionaba contra los oponentes más formidables, había sido inútil. Un pensamiento rápido y cruel cruzó su mente. Es el demonio. Siempre lo supimos. Deberíamos haberlo eliminado cuando tuvimos la oportunidad. Esto es lo que pasa cuando se juega con monstruos. Tan predecible, Shikamaru. La voz de Naruto resonó con desprecio, amplificada, distorsionada por el poder infernal. Siempre intentando controlar lo incontrolable. Tu sombra es una vela frente a mi abismo. ¿Crees que tu intelecto puede contener la furia del infierno? Siempre fui una molestia que debían contener, una herramienta peligrosa. Y ahora lo soy de verdad, para su desgracia, la manifestación de todo lo que temían. La desesperación se apoderó de los ninjas. Las formaciones defensivas se rompían tan rápido como se creaban. Los ataques elementales se disipaban antes de tocarlo. Genjutsus que antes habrían paralizado a un Biju se deshacían con un parpadeo de sus ojos rojos, volviendo a sus lanzadores contra sí mismos en una locura repentina. El terror no era solo el miedo a la muerte, sino el horror de ver su mundo desmoronarse, no por un enemigo externo, sino por aquel a quien una vez habían despreciado y utilizado. Las caras de los aldeanos y ninjas se contorsionaban no solo por el miedo, sino por el odio y la repulsión visceral. Murmullos se alzaban, volviéndose gritos, cánticos de un linchamiento colectivo. Es un demonio. Siempre lo fue. ¿Por qué lo dejamos vivo? El Kyuubi nos está matando a todos. Debimos haberlo exterminado. Purifiquen la aldea de su asquerosa existencia. Mientras el fuego infernal consumía los distritos exteriores, Naruto avanzó hacia el centro de la aldea, su figura silente y aterradora. Los ciudadanos, presas del pánico, corrían sin rumbo, tropezando unos con otros, sus cuerpos desechables para su mirada. Naruto no los mataba al azar. Él se movía entre ellos, sus ojos escrutando, buscando caras familiares, aquellas que recordaban su sufrimiento. Un grito ahogado. Una sombra se proyectó sobre un grupo de civiles. Konohamaru Sarutobi, con el rostro contraído por el miedo y la furia de la impotencia, intentó interponerse. Sus manos formaron rápidamente sellos, y un Rasengan de tamaño considerable comenzó a girar en su palma, brillante con su chakra. Monstruo. Nunca fuiste más que un maldito Kyuubi. Un maldición andante. Su voz era una mezcla de terror y el rencor que le habían inculcado de pequeño, el eco de los susurros sobre el niño demonio que escuchó crecer, confirmando sus peores temores. Naruto ni siquiera lo miró. Extendió una mano, y una cadena de sombras se disparó, no para golpearlo a él, sino para atrapar a la gente detrás de Konohamaru, tirándolos hacia él con una fuerza implacable. La desesperación en los ojos de Konohamaru fue un combustible. Sus ojos se abrieron de horror al ver a los civiles, a quienes intentaba proteger, arrastrados sin remedio hacia la figura oscura. No hay aldea que proteger, Konohamaru. La voz de Naruto se volvió gélida, resonando con el dolor de un pasado lejano. Solo cenizas de un pasado que me quemó vivo. Y tú, niño, eres solo un eco de lo que perdí. Un recordatorio de mi propia ingenuidad. Un reflejo de la ceguera y la crueldad de Konoha, la que te enseñó a odiarme. Con un giro de muñeca, Naruto levantó a los civiles encadenados. No los mató. En cambio, usó sus poderes infernales para extraer lentamente la luz de sus ojos, dejando sus pupilas vacías y opacas. Sus cuerpos se retorcieron, sus gritos se ahogaron en un silencio asfixiante, y finalmente colapsaron como marionetas sin vida, sus almas drenadas, no solo de la vida, sino de cualquier rastro de esperanza o identidad. El horror se apoderó de Konohamaru al ver a sus propios compañeros de aldea reducidos a cascarones vacíos, sufriendo un destino peor que la muerte. La desesperación no era solo el miedo a la muerte, sino el terror de ver su mundo desmoronarse, no por un enemigo externo, sino por aquel a quien una vez habían temido y luego fingido aceptar, el monstruo que siempre estuvo allí. Sakura Haruno, con el rostro bañado en lágrimas y cubierto de hollín, se lanzó hacia los civiles caídos, sus manos temblaban mientras intentaba infundir chakra curativo. Pero sus jutsus médicos se desvanecían al contacto con la energía de Naruto, ineficaces contra una corrupción tan profunda. Naruto. Detente, por favor. Este no eres tú. Eres el monstruo del que todos hablaban. Siempre fuiste una carga, un error. Su voz era una súplica desesperada, mezclada con el odio que había aprendido a ocultar, la repulsión instintiva hacia el problema que siempre representó, la vergüenza de haber estado asociada a él. Sin embargo, en el fondo, una pequeña voz en su mente gritaba: ¿por qué él? ¿Por qué siempre él trae problemas? Siempre fue un monstruo. Ojalá te hubieras quedado muerto.
Naruto la miró, sus ojos fríos, desprovistos de cualquier emoción que no fuera un desprecio gélido. Sakura. Siempre tan preocupada por salvar. ¿Dónde estabas cuando necesité ser salvado? ¿Dónde estaba tu amor cuando me arrojaron al abismo? ¿Cuándo me dejaste solo para perseguir a tu Sasuke? ¿Cuándo mi existencia era un tormento constante? Eras tan inútil entonces como lo eres ahora. Una falsa amiga, como toda esta aldea. Solo fingías tu compasión. Un torbellino de sombras envolvió a Sakura, y por primera vez, un grito de puro horror escapó de sus labios. No fue asesinada al instante. Naruto la sometió a una ilusión infernal, una visión de sus propios fracasos magnificados, de cada momento en que lo subestimó, lo rechazó, o lo ignoró en favor de Sasuke. Sus gritos resonaron, no de dolor físico, sino de una agonía mental incomprensible, mientras sus recuerdos se retorcían y la esperanza se extinguía de su mente, reemplazada por la visión de su propia insignificancia y crueldad. Los ninjas que intentaron acercarse fueron repelidos por una barrera de llamas negras. Sakura cayó de rodillas, su mente rota, un cascarón vacío de la kunoichi que alguna vez fue, su rostro marcado por el odio y el terror más allá de toda cordura, susurrando el nombre de Sasuke en un lamento ahogado. Sasuke Uchiha apareció en el campo de batalla, su Sharingan brillando con furia, su Rinnegan activo, su rostro contraído por la tensión. Había sentido la devastación, el fin de los dioses y el regreso de su amigo. Naruto. Esto es una locura. No dejaré que destruyas Konoha. No te saldrás con la tuya. Su voz, aunque firme, contenía un matiz de desesperación y la irritación de ver a Naruto como un obstáculo más en su propio camino de justicia. Siempre tan problemático, Tobe. Siempre un estorbo. Un demonio descontrolado que arruina mis planes. Pensó Sasuke con puro desprecio. Es tan irritante que este inepto tenga tal poder. Sasuke. Mi rival. Mi hermano, dijo Naruto, la burla en su voz era palpable, un eco de la amarga historia que compartían. Siempre tan arrogante. Siempre tan convencido de que tenías razón. Tú, que abandonaste Konoha por tu propia oscuridad. ¿Ahora vienes a defenderla? ¡Qué hipocresía! Me arrojaste, luego te arrojaste, y ahora defiendes lo que ambos destruimos. Siempre fuimos solo herramientas para esta aldea hipócrita, tú el vengador, yo el ama. Y ahora el arma se ha vuelto contra su creador, y te arrastrará contigo. El choque entre ellos fue un cataclismo. El Chidori de Sasuke, imbuido con la velocidad del relámpago y la furia de su Mangekyo Sharingan, se encontró con un puño envuelto en fuego del infierno, la energía elemental chocó con la oscuridad primigenia en una explosión ensordecedora que pulverizó el suelo. Los Susanoo de Sasuke, una armadura de chakra colosal de color púrpura, se levantó, intentando aplastar a Naruto con su espada de chakra, una hoja que cortaría montañas. Pero el señor del infierno simplemente se movió a través de él, como una sombra entre los árboles, su propio poder oscuro carcomiendo la armadura de chakra, deshaciéndola en el aire. El Rinnegan de Sasuke intentó anular las habilidades de Naruto con Amenote Hikara, intentando cambiar posiciones o teletransportar ataques, pero la oscuridad del Señor del Infierno era tan profunda que consumía cualquier intento de negación espacial, haciendo que sus jutsus de teletransportación fallaran o lo llevaran a trampas de sombras, dejándolo expuesto. Naruto no solo luchaba contra Sasuke, lo humillaba. Desvió sus ataques con facilidad, apareció y desapareció a voluntad, y cada golpe de Sasuke solo parecía alimentar la fuerza del Señor del Infierno. Amaterasu, las llamas negras del Sharingan de Sasuke, se disiparon al contacto con las llamas infernales de Naruto, que eran más oscuras, más corrosivas, devorando la oscuridad misma. El Kirin de Sasuke, una técnica de rayo masiva que utilizaba rayos naturales, fue invocado con furia, los cielos tronando, pero en lugar de golpear a Naruto, el Señor del Infierno abrió un portal por un instante, absorbiendo el rayo, solo para devolverlo desde un ángulo inesperado, un rayo de energía infernal, que Sasuke apenas pudo esquivar, sintiendo el calor corruptor quemar su piel. La desesperación en los ojos de Sasuke crecía a medida que sus ataques se volvían ineficaces, mientras la aldea detrás de él ardía sin cesar, sus propios demonios internos gritándole su fracaso. No puedo creer que este idiota, este fracaso, este demonio tenga tanto poder. Es intolerable. Nunca debimos dejarlo vivir. Debería haberlo matado yo mismo en el Valle del Fin. Pensó Sasuke con puro desprecio. Eres un monstruo. Gritó Sasuke, su voz ronca, sus ojos ardiendo con una mezcla de agotamiento y rabia impotente. El odio brillaba en sus ojos, no por lo que Naruto le hacía, sino por lo que Naruto se había convertido, el peor reflejo de su propia oscuridad.
Tú me convertiste en uno, Sasuke. Rugió Naruto, y por primera vez, hubo un atisbo del viejo dolor en su voz, rápidamente ahogado por la ira. Ustedes me hicieron esto. Konoha me hizo esto. Y ahora Konoha pagará por cada lágrima, cada cicatriz, cada momento de soledad que me infligieron. Sufrirás, no por la muerte, sino por la lenta y agonizante destrucción de todo lo que llamas tu orgullo. Sufrirás como yo sufrí, en el olvido y la desesperación. Este es el precio de su hipocresía y su odio. Un precio pagado con sangre y almas. La batalla continuó, no por una victoria, sino por la lenta y agonizante destrucción de todo lo que una vez fue el orgullo de Konoha. El monumento de los Hokages, el símbolo de la aldea, comenzó a desmoronarse, sus rostros grabados cayendo en pedazos gigantescos, pulverizándose bajo el peso de la corrupción. Los gritos de la desesperación resonaban en toda la aldea, mezclándose con los lamentos de aquellos que lo veían como el fin, y el odio de quienes pensaban que siempre había sido una amenaza, un demonio esperando manifestarse. Konoha, la aldea escondida entre las hojas, ardía, y su destructor era su propio demonio traicionado, una sombra que se había vuelto carne y fuego. El último acto de la maldición de Konoha mientras Sasuke se tambaleaba, su chakra agotándose, el señor del infierno no le concedió el honor de un golpe final rápido. En cambio, conjuró una prisión de sombras y espinas, un domo pulsante de oscuridad que envolvió a Sasuke, torturándolo con los recuerdos de sus propios crímenes y la inutilidad de su existencia. Sasuke, aullando, quedó atrapado, condenado a presenciar la aniquilación de la aldea mientras su propia mente se deshacía. El sonido de pasos arrastrándose llamó la atención de Naruto. Era un grupo de civiles, liderados por Iruka Umino, el único que una vez le había mostrado algo de compasión. Iruka, demacrado y con el rostro cubierto de hollín, no llevaba un arma, solo la desesperación grabada en sus facciones. Detrás de él, niños y ancianos se aferraban unos a otros, sus ojos fijos en Naruto con una mezcla de terror y una aversión que no podían disimular. Naruto. Detente. Iruka gritó, su voz ronca por el humo y el llanto. Esto no es lo que eres. Este es el Kyuubi, no tú. Lucha contra él. En su voz había un desesperado intento de aferrarse a la imagen del niño que había conocido, pero la mirada de los civiles detrás de él era pura condenación. Algunos le lanzaban piedras, otros lo escupían, maldiciendo al demonio que ahora los destruía. Naruto lo miró, y por un instante, un destello de algo que parecía dolor cruzó sus ojos rojos, solo para ser sofocado por una explosión de ira. Iruka-sensei. ¿Luchar contra él? Él soy yo. Él es la verdad de lo que hicieron. Tú fuiste el único que me vio, pero te diste la vuelta cuando te ordenaron que me ataras. Siempre me mantuviste a raya, siempre un paso atrás, por miedo a lo que realmente soy. Naruto levantó la mano. Del suelo, las raíces corruptas de la tierra surgieron, no para matarlos, sino para envolver a cada civil, inmovilizándolos. Iruka intentó proteger a los niños, pero fue inútil. Las raíces se aferraron, y la energía infernal comenzó a fluir a través de ellas. No los quemó, no los desmembró. En cambio, Naruto les arrancó sus memorias más preciadas, sus sueños, sus esperanzas, dejando solo el cascarón de sus cuerpos, sus mentes vacías de cualquier cosa que no fuera terror y un odio instintivo e irracional. Iruka, al ver cómo las almas de sus alumnos se desvanecían, su propia mente bajo el asalto de la oscuridad, gritó con una agonía que superaba todo dolor físico, cayendo al suelo, sus ojos vacíos, un eco de la culpa por no haber hecho más. La desesperación se convirtió en locura. Los que quedaban se lanzaron contra Naruto, no con estrategias ninja, sino con la furia ciega de animales acorralados, armados con lo que sea que pudieran encontrar. Trozos de madera, kunai rotos, incluso sus propias manos. Eran los habitantes comunes, los que habían susurrado y señalado, los que habían evitado su mirada, los que le habían negado la comida, los que lo habían visto como una plaga. Naruto ni siquiera se molestó en usar jutsus complejos. Su aura de oscuridad se expandió, y cada civil que se acercaba era consumido por las sombras, no por la muerte instantánea, sino por una absorción lenta y espantosa, sus cuerpos se disolvían en el éter oscuro, sus gritos silenciados, sus existencias borradas sin dejar rastro. La desesperación se transformó en un silencio absoluto, un vacío donde antes había vida. Finalmente, la aldea era un paisaje de ruinas humeantes y cuerpos vacíos. El fuego infernal ardía en el horizonte, iluminando la silueta de Naruto, de pie en el centro de la desolación. Ya no quedaban gritos, solo el crepitar de las llamas y el gemido del viento a través de los escombros. La desesperación había consumido a Konoha, y el odio se había vuelto su epitafio.
Naruto alzó la vista hacia el cielo, un cielo que ya no era azul, sino de un carmesí sangriento. La venganza estaba completa. Pero no había triunfo en su rostro, solo el vacío de un alma que había cruzado un umbral del que no había retorno. Konoha era un recordatorio de lo que sucede cuando se engendra un demonio, cuando el odio se siembra y se cultiva. Konoha ardía. El fuego infernal lamía los cielos carmesí, una pira colosal que consumía no solo la madera y la piedra, sino también la esperanza y la memoria. Naruto, el señor del infierno, permanecía en el epicentro de la devastación, su silueta erguida contra el telón de fondo de la aniquilación. La aldea que lo había despreciado, que lo había condenado a la soledad y la ira, era ahora un testimonio mudo de su venganza. Los gritos se habían extinguido, reemplazados por el crepitar de las llamas y el susurro del viento que transportaba las cenizas de una civilización. No había alegría en él, ni siquiera un atisbo de paz, solo la fría satisfacción de una tarea cumplida y la comprensión de que su cruzada no había terminado. Konoha solo fue el primer paso, murmuró Naruto, su voz resonando con el peso de innumerables almas devoradas. A su lado, Ryuko se agitó, una extensión de su propia oscuridad. Ellos me crearon, pero los demás me ignoraron, me permitieron. El mundo ninja es un ciclo de odio y desprecio. Es hora de que se purifique. Con un gesto de su mano, el aire se rasgó de nuevo. Esta vez, el portal que se abrió no era un agujero en la realidad, sino un vórtice hirviente de energías elementales corruptas, un reflejo de los poderes de las grandes naciones que ahora estaban en su mira. La furia del infierno no se limitaría a un solo fuego. Consumiría cada rincón de este mundo podrido. La tormenta de la arena. Suna sucumbe. El portal se abrió sobre el desierto, la luz solar del mediodía cayendo sobre la aldea oculta de la arena, Sunagakure. La arena dorada se extendía infinitamente bajo un cielo azul implacable. Naruto, con Ryuko cerniéndose a su lado, sintió el calor seco del desierto, un calor que pronto sería eclipsado por la infernal. Los ninjas de Suna, ágiles y acostumbrados a las duras condiciones de su entorno, detectaron la anomalía de inmediato. Gaara, el Kazekage, el que había intentado mediar en Konoha, había enviado ya mensajes de advertencia a su aldea, pero el tiempo se había agotado. Decenas de ninjas de la arena, con sus características armaduras y sus jutsus de arena listos, se movilizaron, formando líneas defensivas. «¡Monstruo de Konoha!», gritó uno de los ninjas, su voz distorsionada por la arena. «Tu locura no llegará a nuestra aldea. Suna no caerá como Konoha». El odio en sus voces era palpable, no solo por el ataque inminente, sino por el desprecio arraigado hacia el demonio de la hoja. Naruto se rió, un sonido áspero que resonó en el viento del desierto. Konoha era una aldea de mentirosos y traidores. Ustedes, Suna, son cómplices por su inacción. Por su silenciosa aceptación de la injusticia. Creísteis que el Kyuubi era solo el problema de Konoha. Ahora es el vuestro. Con un movimiento de su mano, la arena bajo los pies de los ninjas de Suna comenzó a vibrar. No era el control de la arena que ellos conocían. Las partículas de arena, que eran su fuerza, se retorcieron, se oscurecieron y se convirtieron en arena corrosiva, imbuida con el chakra infernal de Naruto. La arena se alzó en tormentas de fuego negro, más grandes y violentas que cualquier jutsu de arena que pudieran invocar. Los ninjas que intentaron usar sus propias técnicas de arena se encontraron con que su chakra era devorado por esta arena corrupta, volviendo sus propias creaciones contra ellos. Sus cuerpos se desintegraron lentamente al contacto con la arena infernal, sus gritos resonando mientras se convertían en polvo negro. Gaara, ahora un mero espectador de la devastación, se lanzó a la batalla. Su defensa absoluta de arena se levantó, una muralla impenetrable que intentaba proteger a los civiles y ninjas que huían. La arena de Gaara era pura, protectora, pero se encontró con una fuerza superior. Naruto. Detente. No tiene por qué ser así. Gaara gritó, su voz cargada de desesperación y la amarga ironía de su propio pasado como Jinchuriki. Él, más que nadie, entendía el odio que Naruto debió haber sufrido, pero la magnitud de su venganza era insoportable. En el fondo, sin embargo, el instinto de autoconservación y el rol de Kazekage alimentaban su lucha. Este es el verdadero monstruo que todos temían. Hay que detenerlo. Naruto lo miró, sus ojos brillando con una luz oscura. Gaara. ¿Aún hablas de detención? ¿Cuándo tu propia gente te miró con odio? ¿Cuándo te encerraron por ser un monstruo? ¿Dónde estabas cuando Konoha me aplastó? Tu arena es una burla frente a mi abismo. Solo protegiste tu propio pellejo. El señor del infierno desató un maremoto de arena oscura y pútrida, que chocó contra el escudo de Gaara.
El chakra infernal de Naruto no solo disolvió la arena defensiva, sino que se adhirió al cuerpo de Gaara, corroyendo su piel y su chakra. El Kazekage, su rostro retorcido por el dolor, intentó contraatacar con su ataúd de arena, pero Naruto se teletransportó detrás de él, su mano envuelta en llamas negras. No lo mató. En cambio, usó sus poderes para extraer las memorias de Shukaku de Gaara, las de su propia infancia de soledad y desprecio, y las usó para torturar al Kazekage, obligándolo a revivir cada momento de su propio tormento, magnificado 1000 veces. Gaara cayó de rodillas, su mente hecha jirones, un cascarón vacío que solo murmuraba odio, odio. La desesperación de Suna era un coro de lamentos. Los civiles, al ver la caída de su Kazekage, se dispersaron sin rumbo. Naruto los persiguió con la misma eficiencia fría, desatando una lluvia de espinas de obsidiana que perforaban a los que huían, no para matarlos, sino para inmovilizarlos y condenarlos a una agonía lenta. Las quejas y súplicas se alzaron, pero no con la misma furia que en Konoha. Aquí, el miedo era más dominante que el odio, un miedo abyecto ante un poder incomprensible. Suna se transformó en un vasto cementerio de arena y desesperación. La furia de la roca. Iwagakure se desmorona. El portal se abrió sobre las imponentes montañas rocosas de la aldea oculta de la roca, Iwagakure. La aldea, conocida por su inquebrantable defensa y sus ninjas estoicos, se erigía como una fortaleza inexpugnable. Pero Naruto no buscaba asaltar, sino corromper. El sonido del crujido y el temblor de la tierra alertaron a los ninjas de Iwa. Noki, el tercer Tsuchikage, un veterano de innumerables guerras, se elevó en el cielo, su rostro curtido por la experiencia, su elemento polvo listo para desintegrar cualquier amenaza. A su lado, Kurotsuchi, su nieta, y Akatsuchi, su guardaespaldas, estaban preparados para la batalla. ¿Quién eres, monstruo? Tronó Noki, su voz resonando con la autoridad de una roca. Tu presencia profana nuestras tierras. Aquí, no encontrarás más que la resistencia inquebrantable de la roca. En su voz, sin embargo, había un antiguo resentimiento hacia el Jinchuriki de Konoha, el símbolo de un poder que siempre había desafiado el equilibrio. Otra vez un Jinchuriki descontrolado. Siempre son lo mismo. Naruto alzó la vista hacia el Tsuchikage flotante. Noki. El viejo ciego que dejó que el mundo se pudriera. Tú, que viste el dolor de Konoha y no hiciste nada. Tu inquebrantable resistencia se desmoronará como arena en mis manos. Naruto desató un maremoto de oscuridad que se solidificó en una tsunami de piedra infernal. La tierra bajo Iwagakure comenzó a temblar violentamente, no por un jutsu de tierra normal, sino porque las propias rocas de la aldea se retorcían y se rebelaban contra sí mismas, imbuidas con el chakra infernal. Las defensas de la aldea, sus murallas y fortalezas, comenzaron a desmoronarse desde sus cimientos, no por golpes, sino por una corrosión interna. Noki se lanzó con su elemento polvo, jutsu del desprendimiento atómico, creando un cubo de desintegración que se dirigió a Naruto. La técnica, capaz de reducir cualquier cosa a nivel molecular, era la joya de Iwa. Pero Naruto la enfrentó sin inmutarse. Extendió su mano, y el cubo de polvo se encontró con una barrera de energía negativa, que no solo detuvo el jutsu, sino que lo invirtió. Las partículas del elemento polvo se retorcieron, se volvieron inestables y se dirigieron hacia Noki, amenazando con desintegrarlo. El Tsuchikage apenas logró disipar su propio ataque invertido, su rostro pálido. Imposible. Jadeó Noki. Ningún jutsu puede hacer eso. Tú no conoces el infierno, viejo. Rugió Naruto, y una sonrisa de desprecio apareció en su rostro. Tu justicia es solo una fachada para tu propia cobardía. Viste la crueldad y te callaste. Ahora, la roca se desmoronará bajo el peso de su propia inercia. Kurotsuchi intentó un ataque combinado con elemento lava. Jutsu bola de lava, buscando derretir a Naruto, mientras Akatsuchi intentaba un jutsu de roca agravada para aplastarlo. Pero sus ataques se encontraron con la misma futilidad. La lava se solidificó en un instante al contacto con el aura infernal, y el jutsu de roca se desintegró, sus fragmentos convertidos en polvo corrupto que se esparció por la aldea, corroyendo el suelo. Naruto se movió con una velocidad inhumana, apareciendo frente a Kurotsuchi. No la mató. En cambio, le arrebató el chakra, no con una absorción simple, sino drenando su vitalidad, dejándola envejecer rápidamente en segundos, su piel arrugándose, sus ojos perdiendo el brillo, sus huesos volviéndose frágiles, un cascarón viejo y decrépito, un testigo silencioso de la ruina. Akatsuchi, aterrado, intentó huir, pero Naruto lo inmovilizó con una cadena de sombras, obligándolo a presenciar el destino de su compañera.
Los ninjas de Iwa, famosos por su resistencia, se encontraron con un enemigo contra el que no podían luchar. Sus jutsus elementales eran inútiles, sus cuerpos se desintegraban, y el horror se apoderaba de ellos a medida que las montañas, que eran su hogar, se convertían en polvo negro. Los civiles, acostumbrados a la fortaleza de su aldea, se encontraron expuestos, sus gritos resonando mientras las fisuras se abrían bajo sus pies, tragándolos en un abismo de llamas y sombras. El odio no era tan presente en sus rostros como la pura incomprensión y el terror abyecto. La ola asfixiante. Kiri se ahoga en la oscuridad del portal. Se abrió sobre la aldea oculta de la niebla, Kirigakure, un lugar sombrío y húmedo, envuelto en una niebla perpetua. El aire salado del mar contrastaba con el hedor a azufre y muerte que ahora acompañaba a Naruto. Chojuro, el Mizukage, y los 7 espadachines ninja de la niebla, los que quedaban, se prepararon para la defensa. La niebla se hizo más densa, un campo de batalla perfecto para los ninjas de Kiri, con su dominio de las técnicas de asesinato silencioso y sus jutsus de agua. Intruso. La voz de Chojuro resonó desde la niebla, su espada Iramekare y vibrando. Aquí no eres bienvenido. La niebla te ahogará. En su voz, sin embargo, se sentía el peso de la historia sangrienta de su propia aldea, el recuerdo de sus propias purgas. Una parte de él sintió una terrible familiaridad con la oscuridad de Naruto. Naruto se rió, su voz un eco fantasmal que se filtraba a través de la niebla. Kiri. La aldea de la niebla sangrienta. Ustedes, que mataron a sus propios hermanos por poder. Ustedes, que aceptaron la crueldad como forma de vida. Creen que la niebla los protegerá. Solo los asfixiará. El señor del infierno levantó las manos, y la niebla que envolvía a Kiri comenzó a retorcerse. No se dispersó. Se hizo más densa, más opaca, y se volvió niebla corrosiva, impregnada de un veneno infernal. Los ninjas de la niebla, expertos en la ocultación, comenzaron a toser y a ahogarse, sus pulmones quemados por el aire viciado. Sus jutsus de agua se evaporaban antes de formarse, o se convertían en lodo negro y asfixiante. Chojuro se lanzó, su Iramekare intentando cortar a través de la niebla. Pero Naruto no era un enemigo para ser cortado. Su forma se volvió líquida, una sombra que se escurría entre los golpes, y luego se solidificó detrás de Chojuro. Con un toque, el cuerpo del Mizukage comenzó a corroerse, sus órganos internos se disolvían lentamente mientras Chojuro se retorcía en agonía, sus gritos ahogados en el lodo corrupto. Los espadachines ninja de la niebla, con sus legendarias armas, intentaron un ataque coordinado, pero sus espadas, hechas para cortar carne y hueso, no podían tocar la forma etérea y cambiante de Naruto. Una a una, sus armas se desintegraron en sus manos, carcomidas por la energía infernal. Sus gritos resonaron mientras sus cuerpos se convertían en criaturas de lodo, incapaces de moverse o respirar, destinadas a una lenta y agonizante disolución. Los civiles de Kiri, acostumbrados a la brutalidad pero no a esta escala, se ahogaron en la niebla corrupta, sus rostros distorsionados por la desesperación. El odio que una vez tuvieron por el demonio se transformó en una abyecta resignación, un horror silencioso mientras la niebla se cerraba sobre ellos, consumiéndolos en el olvido. La niebla sangrienta se convirtió en la niebla asfixiante, un sudario de muerte y corrupción. La última llama. Kumo se extingue. El portal final se abrió sobre la aldea oculta de las nubes, Kumogakure, un bastión de fuerza y orgullo, anidado en altas montañas. El aire aquí era electrificado, lleno de la energía del rayo. Esta aldea había sido particularmente arrogante, negándose a reconocer la debilidad de los demás. El cuarto Raikage, A, su cuerpo imbuido con el chakra del rayo, y Killer B, el Jinchuriki del 8 colas, se prepararon para un enfrentamiento que sabían que sería legendario. Los ninjas de Kumo, con sus armaduras de relámpago, se lanzaron, sus ataques de elemento rayo iluminando los cielos. Monstruo de Konoha. El Raikage rugió, su voz un trueno. Aquí no hay lugar para tu oscuridad. El rayo de Kumo te incinerará. En su voz, más que miedo, había un profundo desprecio por el arma descontrolada, y la convicción de que solo su poder podía detenerlo. Siempre supe que los Jinchuriki son una bomba de tiempo. Debimos haberlos aniquilado a todos. Naruto se rió, su voz retumbando como el juicio final. Kumo. La aldea de la arrogancia y la fuerza bruta. Ustedes, que robaron a los demás, que secuestraron niños, que se creyeron superiores. Su rayo es solo un chispa frente a mi tormenta. La electricidad solo alimenta mi furia. El señor del infierno desató un muro de sombras electrificadas, que no solo absorbieron los ataques de rayo, sino que los hicieron crecer en poder.
Los ninjas de Kumo, al intentar usar sus jutsus de rayo, se encontraron con que su propia electricidad se volvía contra ellos, sus cuerpos se convulsionaban, sus músculos se contraían en espasmos incontrolables mientras sus propios ataques los incineraban desde dentro. Con su máxima velocidad, intentó un lariat, un golpe devastador que podría decapitar a cualquier oponente. Pero Naruto no estaba allí. Su figura se había vuelto invisible a la velocidad de la luz, una sombra que se movía entre los fotones. Golpeó el aire vacío, y en un instante, Naruto apareció detrás de él, no para golpearlo, sino para invocar cadenas de relámpago oscuro que se aferraron a su cuerpo, inmovilizándolo y drenando su velocidad y su chakra, transformándolo en un ser lento y débil. Killer Bee, con su modo Biju, se transformó en el 8 colas, una masa colosal de chakra y furia. Lanzó un Biju Dama, una esfera de energía masiva, contra Naruto. La explosión fue apocalíptica, una fuerza que podría borrar una montaña. Pero Naruto sonrió. Abrió un vacío en el espacio justo frente a la Biju Dama, y la inmensa esfera de energía fue succionada, desvaneciéndose en la nada. El Señor del Infierno no había absorbido el poder. Lo había borrado de la existencia. Mi amigo del rap. Naruto siseó, su voz carente de alegría. Tú, que te jactabas de tu bestia. ¿Crees que tu poder es algo frente al vacío? Tú, que nunca te atreviste a desafiar la hipocresía de tu propio Raikage. Tu rap es una burla, tu bestia es solo un juguete. Naruto se lanzó contra el 8 colas, no con fuerza bruta, sino con una corrupción directa de su chakra. La energía del 8 colas se retorció y se volvió contra sí misma, cada cola, cada fibra de chakra, se desintegraba desde dentro. Gritó, no por el dolor físico, sino por la agonía de sentir a su compañero, Gyuki, ser desmantelado, su existencia borrada de la realidad, no por un ataque, sino por la propia esencia de la oscuridad. Killer Bee colapsó, un caparazón inerte, su mente un desierto de dolor, el eco de su bomba de chakra ahora solo un lamento silencioso. Los civiles de Kumo, acostumbrados a la fuerza y la protección, se encontraron de rodillas, sus miradas de odio y desprecio convertidas en un terror helado. Las montañas se desmoronaban, sus hogares se convertían en polvo, y el fuego infernal se extendía, consumiendo cada rastro de vida. Aquí, el odio se había mezclado con la arrogancia, y la caída fue aún más humillante. La consumación de un mundo. El silencio final. Naruto se alzó sobre los restos de las 5 grandes aldeas, ahora paisajes desolados, marcados por el fuego infernal y la corrupción. El cielo, en todas partes, era un carmesí sangriento, los soles se veían distorsionados, los vientos llevaban cenizas y los ecos de gritos silenciados. Ryuku se cernía a su lado, la culminación de su oscuro pacto. El mundo ninja, ese ciclo interminable de odio, guerra y prejuicios, había sido purgado. No había nadie para lamentar, nadie para recordar. Solo las ruinas y la omnipresente sombra del Señor del Infierno. Naruto no sintió satisfacción. Solo un vacío profundo, una conciencia de que la venganza, una vez consumada, dejaba un abismo. Su existencia se había convertido en el eco de su propio sufrimiento, reflejado en la destrucción que había causado. Está hecho, murmuró, su voz resonando en el silencio del mundo desolado. El precio ha sido pagado. El odio ha sido devuelto. Pero mientras la venganza había terminado, la soledad y la maldición permanecían. La purga de un mundo que lo había despreciado lo había convertido en el único rey de un infierno autoimpuesto. El señor del infierno, Naruto Uzumaki, ya no era el héroe, ni el monstruo, sino la encarnación del vacío que había llenado el mundo. Su historia, la historia de un niño que solo quería ser reconocido, había culminado en la aniquilación de todo lo que una vez conoció. Y en el silencio de ese mundo desolado, solo quedaba la sombra de su existencia, un recordatorio eterno del poder del odio desatado. Fin de la historia. Si has llegado aquí, muchas gracias por el apoyo, les quiero mucho y voy a traerles más teorías de este estilo oscuras.